¿Qué tal? Qué gusto saludarle en esta mañana de sábado 28 de noviembre, saludándole a través de las frecuencias de medios radiofónicos de Michoacán. Es un gusto saludarle, soy Jesús Marcha, déjeme saludar a mis compañeros que me acompañan en esta emisión sabatina. Osiris González, muy buenos días. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenos días, qué gusto saludarte, por supuesto también al auditorio de medios radiofónicos de Michoacán y por supuesto los invitamos a que se queden con nosotros, será un análisis muy interesante seguramente. Jorge Manso, muy buenos días. Muy buen día, un gusto poderles saludar y por supuesto invitarles para que nos acompañen durante los próximos minutos. Aquí iniciamos este espacio. Jairo Cerriteño, director de Monitor Expreso, buenos días, bienvenido. Un placer estar otra vez con ustedes. Buenos días, buen día a todo tu auditorio y gracias por la invitación. Bien, pues vamos a entrar en materia indiscutiblemente que habremos de abordar el tema de la evaluación docente de este domingo pasado, una evaluación que generó demasiada expectativa, sobre todo por la cantidad de elementos de las fuerzas federales que pues resguardaron la misma. Se habla de 5,000, se habla de 8,000, hay quienes incluso mencionan pues fueron muchos más los que estuvieron resguardando esta sede, el Centro de Convenciones y Exposiciones. Mencionaremos también que, bueno, el gobierno de Michoacán, tanto el titular del Poder Ejecutivo, Silvano Aureoles Conejo, como la propia secretaria de Educación, Silvia Figueroa Zamudio, pues echan las campanas al vuelo quizá y destacan un éxito o califican de exitosa esta jornada. Sobre todo dicen porque se realizó aquí en Michoacán. No hubo necesidad de trasladar a los docentes hacia otro punto del país, pero pues hablamos de una convocatoria que en una primera etapa se hizo para poco más de 6,000 o cerca de 6,000 docentes en la entidad. Solamente 1,500, 1,800 y algo son los que logran, o los que se presentan, mejor dicho, a esta evaluación docente. Yo quisiera escuchar sus comentarios y primeramente abordemos el tema de la, creo yo, excesiva seguridad que pues se monta para poder garantizar las condiciones a los docentes. Jorge. Indiscutiblemente, y lo discutíamos ya en la semana pasada, que había un exceso de seguridad. Sin embargo, el gobierno tenía que garantizar la aplicación de la evaluación a como diera lugar. Y lo tenía que hacer haciendo uso, vaya la redundancia en estas dos ocasiones que he cometido, lo tenía que hacer precisamente con el apoyo de la fuerza pública. Las amenazas de los grupos disidentes eran fuertes y bueno, si no hubiéramos contado con seguridad pública, pues ¿qué hubiera pasado? Pues hubiera boicoteado la evaluación docente. No quiero calificar como pues un fracaso la evaluación, porque hay cosas que tenemos que rescatar. Nunca en Michoacán se había aplicado una evaluación que viene dentro de la reforma educativa, y la reforma educativa ya tiene varios años pues buscando implementarse aquí en Michoacán. Nunca se había aplicado una evaluación a la que había disidencia por parte del magisterio democrático, y ahora se logra. Más allá de los números, que si bien pues tienen que importarnos en este momento, pero más allá de esto, se han roto inercias que venían llevando al sector educativo a una crisis que pues llevó a que Michoacán estuviera en los últimos lugares a nivel nacional en educación básica. Es decir, ¿sí coincides con el gobernador y con la Secretaría de Educación de que fue exitosa esta jornada? Pues yo no diría que fue exitosa, solamente que se logró, no fue un fracaso. Si bien hace falta la participación y para eso habrá nuevas oportunidades para poder convocar nuevamente a los maestros que no acudieron, pues sí, se tuvo un avance que fue romper inercias, despojar miedos, pues incitar a que la evaluación se llevara a cabo. Más allá de que fuera buena o sea mala, yo creo que en este momento los maestros tienen una nueva oportunidad para poder conocer de la reforma educativa. Lo decía la secretaria y coincido totalmente con ella. Tienen oportunidad de leer qué implica esta evaluación docente en estos meses en que prepararán una segunda etapa. Esta segunda etapa no es para los que no se evaluaron en la primera. La segunda etapa es para un grupo más de maestros que tendrán que someterse a esta evaluación docente, es decir, el segundo grupo de maestros a evaluarse.
Aparte, los que justifiquen que no pudieron hacer su evaluación en la primera etapa porque fueron coaccionados o tuvieron problemas de diferente índole que les impidieron llegar. Así es que no fue exitosa, pero sí hay que resaltar que se rompieron inercias que yo creo todo mundo y nosotros mismos, porque hemos cuestionado, teníamos como prejuzgábamos, ¿no? Decíamos, no se va a lograr, no esto, no, porque la coordinadora lo va a lograr impedir. Yo creo que en este momento rompimos todos esos paradigmas que existían. Osiris, tu comentario al respecto. Sí, yo creo que es un nivel, digamos, intermedio de seguridad el que se vivió aquí en Michoacán. ¿Intermedio? Sí, porque ¿pudo ser un extremo? O sea, más de acuerdo extremo. a las cifras que han revelado ahora para la evaluación que se va a hacer en Oaxaca, ya van a mandar 10,000 elementos, es decir, el doble de lo que está. Bueno, pero si contamos el contingente de 5,000 más los 3,000 y tantos que ya han enviado. Son 8,000. Bueno, aún así, son menos. Claro. Que lo que se vive en Oaxaca, es a lo que voy. Que realmente aquí en Michoacán yo esperaba, la verdad, a lo mejor malamente, que la situación iba a ser todavía más tensa de lo que se vivió el fin de semana. Incluso yo preveía un panorama de incluso bloqueos o algún tipo de estas manifestaciones, pero vemos que no. Y lo que nos lleva a esta situación es a preguntarnos realmente si la coordinadora sigue trabajando igual de fortalecida o bien ya se ha visto amedrentada por detenciones como la del personaje de Quiroga, que dicen, bueno, ahora que no pertenece a la CENTE, pero que bueno, ese fue como el argumento inicial que le estuvo durante algunos vandalismos que se hicieron a la sede del PRI. Y en ese sentido, pues me parece que eso sería el cuestionamiento que también tendríamos que hacernos. ¿La CENTE está en vías de desaparecer o simplemente ahorita se está reagrupando y está tomando fuerzas para lo que sigue, que será en el mes de febrero? O pasó de víctima a victimario, ¿no? Porque decía Juan José incluso que pues ellos iban a caer en estas provocaciones, que no eran un sindicato violento. Aunque recuerdo también la noche del sábado en una primer movilización que tuvieron tarde-noche, previo a la evaluación docente, que decía, pues sí, ahora nos amagan con toda esta fuerza policíaca, pero ya vendrá el momento en que Michoacán no se encuentre resguardado por todas estas fuerzas del orden. Y ahí es donde vamos a responder, es lo que anticipaba Juan José Ortega. Jairo, ¿tu opinión al respecto? Pues bueno, creo que lo que se está tomando en cuenta, en primer lugar, es que una reforma que venía ya planteada desde la federación, una reforma que se tenía que hacer a través de esta evaluación educativa, donde, por cierto, no se logra lo que se debía de lograr, hay que decirlo así, a pesar de que las autoridades estatales digan que fue un gran logro y que muchos medios lo cabecearon así, diciendo que un logro. Creo que no hay ningún logro en esta parte, porque si fuera el logro, pues estaríamos hablando de una cuestión muy significativa, ¿no? A lo mejor más allá del 70%, 80%, digamos, se habían presentado estos profesores, pero no fue así. Entonces no lo podríamos hablar como un logro, porque también está detrás todavía, aunque señala muy bien Osiris, que a lo mejor no con la misma fuerza, pero sigue estando, a lo mejor ya podremos llamarlo ya está lastre educativo, ¿no? Uh-huh. Que es detenerte, unos dicen sí a la evaluación y otros dicen no a la evaluación. Entre ellos mismos, No sé si se quieren evaluar, otros no se lo permiten, por a lo mejor perder la parte sindical, pero hay que ver también qué es lo que está en juego. El juego no está nada más en las cuestiones de qué maestros sí van a quedar fuera o no de este sistema educativo, uh-huh. De los que no se presentaron. Yo lo decía la misma titular de la Secretaría de Educación, pues que tenían que presentar sus justificaciones, ¿no? Porque claro, no fueron. Pero aún así, creo que le hace falta mucho trabajar en educación en Michoacán. Veamos este resultado, veamos qué se genera con este gran logro que dicen ellos que se hizo. Pues vamos a ver los resultados, hay que esperarlos. Y hay que ver realmente si esta evaluación va a permitir tener unos buenos resultados en la cuestión educativa, que mucho le hace falta a Michoacán, pero estamos todavía en los últimos lugares. Penúltimo, si no me equivoco, a nivel nacional en cuanto a educación básica se refiere. Y bueno, y otra parte, creo que para mí, en cuestión de seguridad, fue demasiado excesivo. O sea, no habíamos visto esa seguridad, yo creo, nunca aquí en Michoacán. A pesar que viniera en el marco de una visita presidencial. Exactamente. Yo todavía recuerdo, bueno, pues ya estamos
ya hace muchos ayeres, ¿no? Pero recuerdo todavía cuando llegó la primera visita. No estamos. No todos en esta No mesa. estamos. No, recuerdo la primera visita de Salinas de Gortari después de esta elección tan cuestionada, que sí se llenó de militares y demás, pero todavía se podía acceder todavía un poco al planetario, ¿no? Porque ahí es donde llegaban. Y en esta ocasión, no, pues era una fortaleza. Una fortaleza que... Era un búnker. Un búnker. Aquí habrá que destacar otro aspecto y yo quisiera escuchar sus comentarios, pero vamos a ir a una pausa y regresando platicamos del tema porque la misma Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la sección 18, dice, es que es un fracaso esta evaluación docente. ¿Por qué? Porque hubo una fecha para el registro de evidencias y fueron muy pocos los que la cumplieron. Se amplió. Hubo una prórroga para que se registraran los docentes convocados a esta primera evaluación. La convocatoria, entiendo, sigue abierta. La plataforma sigue recibiendo evidencias de los docentes y ahora bastará con justificar que estuviste enfermo, que se te murió algún pariente, un familiar, o incluso que te coaccionó el mismo sindicato para no asistir y con eso pues estás en posibilidad de pues hacer esta evaluación y de que no te despidan, porque también claramente ha dicho la Secretaría de Educación, todo aquel convocado que no se presentó perderá su plaza. Platicamos de esto al regreso porque desde ahí, dice la coordinadora, está tronada la evaluación y la reforma educativa no va. Quisiera también escuchar sus comentarios porque no sé ustedes qué piensen, pero al menos yo he escuchado a un Juan José Ortega Madrigal pasivo, muy mesurado, no sé si tenga también que ver este amague de que continúa en pie el proceso de las demandas contra los 28 líderes de la CENTE y normalistas aquí en Michoacán. Platicamos de esto al regreso de la pausa, si les parece. Regresamos, quédese con nosotros en esta mañana de sábado. Así es la noticia en Michoacán.